Palabra viva. Les demos un aplauso a los hermanos de la radio y la televisión. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que usted venga conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Si usted es de lo que sigue la temática, hemos estado hablando de la novedad de vida en Cristo, hablando del hombre nuevo, y hemos estado hablando de la identidad del hombre nuevo, cómo Dios ve al hombre. Dios ve al hombre según Él mismo lo diseñó, originalmente sin pecado, pero después que el hombre pecó, se extravió, Dios tuvo que mandar a su Hijo a rescatar al hombre para recuperar lo que Él más amó, la humanidad. Por eso vino Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 del 12 al 20, dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Diga, no me dejaré de dominar del celular. Diga, no me dejaré. 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hemos estado empezando una instrucción de parte de Dios para identificar nuestra identidad en Cristo según la palabra. Hemos hablado de los niveles de madurez, el culto del domingo pasado. El miércoles empezamos a hablar sobre lo que significa ser templo del Espíritu Santo. La palabra templo aparece en la Biblia unas 69 veces y en el Nuevo Testamento unas 10 veces por ahí. No es tan común. El pueblo de Dios originalmente no sabía lo que era un templo, porque ellos conocieron eso del templo en Egipto. Ellos caminaron en el desierto en tabernáculos, una tienda como de campaña, y donde Dios manda a Moisés en Éxodo 25 al 30 a hacer un tabernáculo para él habitar con su pueblo. Dios siempre ha querido tener relación con sus hijos. Y el pueblo conoció el tabernáculo. Después de haber vivido adorando en tabernáculo, viviendo en tabernáculo, hubo situaciones que hicieron que el tabernáculo de Moisés, como quien dice, cayera, aunque el tabernáculo sigue siendo Cristo, y Cristo, aunque murió en su cuerpo de carne, vive por los siglos de los siglos. David levantó un tabernáculo también. En el tabernáculo de Moisés los sacrificios eran sacrificios de animales, se sacrificaban animales y ofrendas de diferentes tipos. En el tabernáculo de David se sacrificaba adoración 24 horas. Ustedes recuerdan que leímos que habían 4,000 cantores en el templo, las 24 horas adorando. Lo que refleja la vida de la iglesia en la eternidad, adorando a Dios eternamente. Sin fin, no habrá fin eterno con la presencia del Señor. Pero cuando se trata de nosotros, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto para corregir una situación interna de la iglesia, pero para enseñarnos a nosotros también. Una situación que tiene que ver con una realidad de muchos creyentes que no entienden el valor que tiene su cuerpo como templo del Espíritu Santo. El templo para los judíos es el lugar de adoración, es un lugar sagrado, porque ahí ellos ofrecían sacrificios a Dios.
Ahí ellos presentaban sus ofrendas a Dios. Era un lugar sagrado. Era tan sagrado que llegaron a adorar más el templo que al Dios del templo. ¿Usted entiende eso? O sea, para ellos el templo era más sagrado que el mismo Dios que mandó el templo. Idolatraban al templo. Fue destruido el primer templo que hizo Salomón. Después Rey Ciro da mandamiento para reconstruir un segundo templo y también fue destruido. Y después, ya en los posteriores tiempos, se habla de un tercer templo que se está preparando y que tiene una señal profética. Muy interesante para que la iglesia abra los ojos, porque es la coyuntura que puede ser aprovechada por el hombre de pecado para tomar un lugar de preeminencia y hacerse pasar por el Mesías. Es un falso Mesías, porque va a tratar de traer a la gente, al mundo entero, a adorarle a Él. Y sabremos nosotros que ese no es el Cristo. Porque Jesús, cuando venga en el rapto, no va a tocar tierra. Jesús tocará tierra en su segunda venida. En el rapto Él va a levantar la iglesia. Por eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1. Él va a levantar la iglesia. Una cosa es rapto y otra cosa es segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Mucha gente la confunde. Pero en cuanto a nosotros, debemos saber nuestra identidad en Dios. ¿Y por qué Pablo le dice a los corintios: ustedes son templo del Espíritu Santo? Porque Dios mismo dijo que Él no habitaba en templo hecho de manos de hombre. Nosotros somos el templo de Dios. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. Y al nosotros ser templo de Dios, entonces nosotros nos constituimos en un lugar de adoración. Nosotros somos un lugar de adoración para Dios. Nosotros mismos. Y hay que descifrar 3 palabras, específicamente 2. Para nosotros en este lado del mundo 2. La diferencia entre templo e iglesia. Hay una tremenda confusión con esas 2 palabras. La gente dice: voy para la iglesia. Ese término, esa aplicación no es del todo correcta, porque la iglesia eres tú. Y también tú eres el templo. Entonces, ¿por qué decimos voy para la iglesia? Bueno, porque hubo un concepto de un emperador de hacerle edificio al pueblo de Dios para que se reunieran en un lugar específico para adorar juntos. Y tenía una visión política y ecuménica de crear una sola religión. De ahí nace la religión romana. Si usted analiza lo que significa católico, católico significa universal. Eso es lo que significa católico. Y dice católico romano porque los códigos de ética de esa institución los dirige Roma. La diferencia con nosotros es que nos dirige la Biblia. Esa es la diferencia. Si usted no lo sabía, la institucionalidad de la iglesia romana tiene un libro que se llama el Libro de Derechos Deuterocanónicos Romanos. Ellos tienen un libro para dirigir la iglesia. Nosotros tenemos la Biblia y el Espíritu Santo para dirigir la iglesia. Esa es la diferencia. No tenemos un líder que nos impone un criterio universal. Tenemos un líder que tiene multiformes maneras de expresarse y de revelarse. Por eso la iglesia no es uniforme, la iglesia es multiforme. Efesios capítulo 3, versículo 10. Por eso el cuerpo no todo es rodilla, no todo es oreja, no todo es nariz. Tenemos múltiples miembros y cada miembro tiene funciones. Amén. Entonces, las congregaciones tienen funciones también. Hay congregaciones que tienen una inclinación hacia lo evangelístico, otras hacia lo magisterial, otras a lo profético. Me comunico, ¿verdad? Entonces, pero todas en sí somos como una empresa que construye un edificio y tiene la encomienda de poner desde la base inicial hasta la pintura final. Todos trabajando en equipo. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia somos nosotros, pero también somos el templo. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como templo del Espíritu Santo yo porto dentro de mí al tesoro de Dios que es el Espíritu. Soy vasija de Dios. Diga conmigo, soy vasija de Dios. Pero como iglesia, o en el griego eclesía, que lo expliqué por escrito, porque por la rapidez del miércoles no lo expliqué como debiera ser, se lo voy a decir ahora al paso, tranquilo, tengo más tiempo. La palabra eclesía viene del original griego. Ek significa salir. Eclesía viene del verbo kaleo, que significa llamado.
Entonces, ¿qué significa iglesia si lo ponemos juntos? Llamados a salir. Eso es lo que significa la palabra iglesia. ¿Pero a salir de qué? A salir de un sistema de pecado, a salir de un sistema de estructuras de hombres para vivir la revelación de Cristo. Podríamos ser templo del Espíritu Santo y no necesariamente estar haciendo el rol de iglesia. ¿Cuándo nos constituimos en iglesia? Cuando caminamos en el diseño de Dios. Si usted recibe a Cristo, automáticamente usted es templo del Espíritu Santo. Pero si usted no se mueve en el lineamiento de Cristo, usted se quedó como templo. Ahora, si usted se mueve en la dirección, en el diseño, en el plan que Dios diseñó, usted es iglesia. Somos los dos. Hay unos que son templos nada más y otros nada más son iglesia. O sea, somos los dos. No todos hemos entendido eso. Por eso la gente dice, voy para la iglesia. No, hermano, voy al templo porque es la casa física. Pero qué contrariedad, el templo soy yo también. Y si yo soy templo, debo entender entonces qué debo hacer, cómo debo proceder como templo del Espíritu Santo. Yo debo saberlo. Y si no lo sé, no lo puedo aplicar. Le pido al Señor que me ayude en esta mañana. Amén. Venga conmigo a la Biblia. Vamos a estudiar un poquito más hoy sobre el templo. En el templo del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de objetos, de cosas, de animales. Habían 5 tipos de sacrificios en el Antiguo Pacto. Y obviamente en este pacto no son los mismos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba el holocausto, que es una ofrenda del todo quemada. Era un sacrificio que se quemaba completamente en el altar para hacer una dedicación a Dios. Se dedicaba a un animal y se ponía al altar en fuego y ahí ese era el holocausto. Y se esperaba que ese holocausto subiera con olor ante Dios y agradara a su corazón. 2, había ofrenda de cereales. Consistía en una ofrenda de granos, harina, menudo mezclados con aceite y azafrán, y se ofrecía como una expresión de agradecimiento a Dios. Ese era un segundo sacrificio en el antiguo templo. Ofrendas de paz se ofrecía como un acto de comunión ante el pueblo y Dios, y se compartía una parte del animal sacrificada como comida en festividad. Se comían una parte y otra parte la dedicaban a Dios. Ofrenda por el pecado se ofrecía para expiar los pecados cometidos tanto involuntarios como deliberados, y purificar al individuo o la comunidad. Y también ofrenda por la culpa. Se ofrecía para reparar una deuda o daño causado a otra persona, especialmente en caso de robo, engaño o juramento falso. Si usted no cumplía una promesa, usted tenía que ir a llevar una ofrenda por la culpa de no cumplir la promesa. Hay otros tipos de ofrendas también, por ejemplo, lo que se llama ofrenda por libación. Pero la ofrenda por libación es una ofrenda más elevada, de más alto nivel, porque es una ofrenda sobre la ofrenda. La ofrenda por libación era una ofrenda líquida que se ponía sobre el sacrificio. Se usaba aceite o se usaba vino, era como una porción extra derramada delante de Dios. Por eso Pablo habla de su vida derramada en libación también. Ojalá nosotros llegásemos a hacer esa ofrenda, que nos derramemos delante del Señor. Amén. En el Nuevo Testamento es diferente el tema. Nosotros tenemos otros tipos de ofrenda ahora y tenemos que asimilarla. Por ejemplo, nosotros ahora, nuestras ofrendas son espirituales. ¿Aló? Y al ser espirituales, no necesitamos un animal, no necesitamos un macho cabrío, no necesitamos una tortolita, no necesitamos un buey. Lo que necesitamos es un corazón entendido. De que como ahora yo soy el templo, dentro de mí está también la ofrenda. 15, 20, 25. La ofrenda sale de mi corazón. Y entiéndase que ofrenda no es lo que usted puso en un sobre. Ofrenda es todo lo que yo le dedico a Dios. Mi canto es una ofrenda. El servicio es una ofrenda. Los que ministran aquí es una ofrenda. Bonao, Ciudad de Dios, es una ofrenda. Este culto es una ofrenda. Porque ofrenda es todo lo que sube a Dios y lo agrada.
Eso es una ofrenda. Amén. Eso Dios juzga el espíritu de las cosas. Dios juzga tu intención de venir al templo más que venir. Tú puedes venir y si tu intención no agrada a Dios, no lograste el propósito. Dios juzga tus ofrendas en el aplauso, tus ofrendas en el cántico, no por cómo cantas, sino en el espíritu que canta. ¿Entiende eso? O sea, Dios no anda midiendo tu ofrenda en base al monto. Dios anda midiendo el espíritu de tu ofrenda. Dios no anda midiendo tu cántico si tú entonas, afinas y cantas como un ángel. Dios anda viendo el espíritu de tu canto. Amén. Igual que la oración. Los fariseos hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Y el Señor dice, les aseguro que ya tienen su recompensa. Y le dice, mas tú cuando ores, enciérrate, métete en lo secreto y allí yo te voy a revelar los misterios. Entonces cuando tú salgas de ahí del secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Amén. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Espero por usted, cuando lo tengan, amén, porque estamos aprendiendo a buscar en la Biblia ahora. Mucha gente que no sabía. Hebreos en el Nuevo Testamento, le estoy ayudando. Hebreos Nuevo Testamento, por allá detrás, en la parte de atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Hebreos, ¿llegó? Y si no llegó, ya la pantalla llegó. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Oiga aquí, dice que ofrezcamos siempre a Dios, sacrificio de alabanza. Ahora, ¿qué es un sacrificio de alabanza? La palabra sacrificio es algo que nos cuesta. ¿Aló? Todo lo que es sacrificial cuesta. El que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones. O pregúntale a los estudiantes de medicina si tienen que pagar el precio. O pregúntale a los doctores que están aquí si no han tenido que guayar la yuca y todavía están guayándola en la residencia, en la especialidad. No es fácil. Hay que guayar la yuca. Hay que pagar el precio. ¿Cómo tú sabes que está pagando el precio? Cuando tu carne te dice no adore, el Espíritu dice adora ahora. Porque si eres carnal, la carne te va a jugar la cabeza y te va a decir, ¿para qué tú adoras si tú tienes muchísimos problemas? ¿Para qué tú adoras si tu esposo te maltrata? ¿Para qué tú adoras si tú no tienes un chelo en los bolsillos? ¿Para qué tú adoras si tú tienes demasiadas situaciones? Y Dios dice, aquí conocerán los verdaderos adoradores. Cuando tú no adoras por circunstancias, sino por la revelación de quién es Dios para ti. Cuando tú estás en dificultades, en vez de irte del culto, irte de la iglesia, dice, ahora me afirmo más. Porque lo único que me puede resolver a mí esto es Dios. Porque hay gente que deja la congregación cuando tiene problemas. Es al revés, hermano. Cuando usted tiene problemas, métase más con Dios. Cuando usted tiene problemas, métase en esa intercesión y pida a los intercesores, oren por mí, todo el mundo ore por mí, pide oración. Mire, hermano, a todo el que le pase por el frente. Y no porque usted sea un pedigüeño, sino porque usted reconoce que solamente Dios puede intervenir. David sabía eso. David era un hombre de mucha revelación en el Antiguo Testamento. David es un tipo de Cristo también, en el contexto de su vida espiritual. En muchos momentos David actuó como Jesús actuó, exactamente igual. Vengan conmigo al Salmo 34. Un salmo muy hermoso. Y yo voy a abrir mi Biblia también. Yo lo tengo aquí, pero quiero abrir mi Biblia para que ustedes no crean como que el pastor está suave porque tiene una tableta ahí. No, yo tengo mi Biblia igualita aquí. Salmo 34. Está después del Salmo 33. Arriba se quedaron frisados. Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿En cuál tiempo? Eso significa en el día del gozo lo bendigo. En el día de la abundancia lo bendigo. En el día de la salud lo bendigo. En el día de la escasez lo bendigo. En el día de la acusación lo bendigo. En el día de la calumnia lo bendigo. En el día que no tengo un peso lo bendigo en el nombre de Jesús. David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Saben qué contexto David escribe este salmo? A David lo andaba buscando Saúl, no para tomarse un selfie
Lo andaba buscando para arrancarle la cabeza, era. Y David tuvo que hasta fingir ser un demente para colarse entre el pueblo y filtrar y escapársele a Saúl. En ese contexto David escribe ese salmo y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sabe lo que está diciendo? La palabra bendecir en el latín es la palabra bendecire, que significa hablar bien, pensar bien y dar lo mejor. ¿Sabe lo que está diciendo David? En este momento de crisis yo no voy a pensar mal de Dios. Yo no voy a decir como mucha gente dice: Dios se olvidó de mí, Dios me dejó solo, Dios a mí no me oye. No, eso es una mentira que la carne te ofrece. Dios siempre está. Y muchas veces está obrando una dimensión tan rápida que tú no lo puedes percibir. Muchas veces en el momento de la prueba o en el momento de la dificultad, tú no lo percibes, pero es cuando Dios está obrando en tu carácter. ¿Sabe por qué? Porque Dios no permite ninguna prueba si no es para promoverte. Pensé que alguien iba a decir: wow, ahora yo entiendo por qué. Dios procesa a su pueblo para promoverlo después. Aplícalo en lo natural. ¿Usted cree que usted pasa de curso sin que le den un examen? A Dios no se le hace. Cuando yo me gradué a los 15 años de bachiller. ¿Sabe por qué? Porque yo hice 2 cursos en vacaciones. Antes se hacía curso en vacaciones. Ahora a Dios no se le hace curso en vacaciones. A Dios hay que pasarle los cursos cada año. Y si no pasa el curso, reprueba la materia, tiene que repetirlo otra vez. Por eso conviene la obediencia. Dígale a su hermano: conviene la obediencia. Porque te va a quemar en el curso. El cristiano entendido de que Dios no aflige sin propósito a los hijos de los hombres, cuando está en proceso dice: esto me huele que Dios me tiene algo guardado por ahí. Percibo que algo bueno viene para mí. Me huelo que algo grande viene. Estoy en un proceso y debo resistir como un hombre de fe. Porque después de haber resistido, se me entregará la corona. Dios no corona a nadie que no compita, que no pelee, hermano. Para tú ser un vencedor tienes que vencer algo. Para tú ganar tienes que vencer un oponente. ¿Cuál oponente hay que vencer? Tu carne, tu incredulidad, los que te aconsejan alrededor. ¿Cómo tú con tantos problemas vas a coger para la iglesia? Amado, buscar un lugar de refugio donde gente de fe me digan que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y yo pueda levantarme en fe y mirar las cosas que no son como si fuesen y creer que Él lo puede hacer. En el nombre de Jesús. No te vayas de la iglesia porque tienes problemas. Al contrario, afírmate más cuando tienes problemas. Porque llegará el día y la hora en que te vas a sonreír y decir: wow, y pensar que yo me vi al borde de irme, pero Dios me retuvo ahí. Y después vino la compensación de Jehová. Entonces, el sacrificio del labio que confiesan su nombre es cuando tú no tienes razón para adorar. Es que la razón para adorar es Dios mismo. Dame una razón para adorar. Dios es la razón. ¿Por qué? Por quien Él es. ¿Por qué? Por lo que ha dicho. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Humanamente no tengo porque no tengo trabajo. Humanamente no tengo porque mi esposa me dejó por otro. Humanamente no tengo porque mis hijos ni me llaman. Pero tengo a Dios de mi lado. Porque mi Biblia y tu Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Entonces, yo no me voy a olvidar de Él porque los hombres se olviden de mí. Los hombres son así, eso es normal en el hombre. Hermano, eso es normal en el hombre. Si usted quiere estudiar la historia política para que usted vean las campañas, cuántos besitos a las viejitas, cuántos niños mocosos cargan, cuántos fangos y cuántos charquitos brincan. Y después se olvidaron. Eso es normal en el hombre. Pero Dios no se olvida de su pacto. Dios no se olvida de su pacto, porque Dios es fiel. Amén. Entonces, sacrificio de labios que confiesan su nombre. Cuando usted no vea una razón, Dios es la razón. Cuando usted no tenga un motivo, Dios es el motivo. ¿Por qué tú adoras? Por quien Él es. ¿Por qué tú adoras? Por lo que Él ha dicho. ¿Por qué tú adoras? Por lo que Él hará. Oye, porque con una situación como la que tú tienes, cualquiera ni canta, ni adora, ni dice gloria a Dios.
Pero es que yo no necesito una motivación externa para adorarle, ya yo la tengo interna. Dios está conmigo como poderoso gigante. Mi motivación es Jehová. Él es mi escudo, mi torre, mi escondedero, mi roca fuerte. Yo no lo alabo porque Él me dé o porque Él me da, lo alabo por quien Él es para mí. Madurez. Entonces, labios que confiesan su nombre. Yo no sé si usted está pasando por una situación difícil, pero yo me atrevería a decirle, mire, si está pasando por una situación difícil, suelte un aleluya y diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hay mucha gente en dificultades aquí. Segundo sacrificio, vamos a ver segundo sacrificio de alabanza, o segundo sacrificio en este nuevo pacto. Las oraciones son sacrificiales muchas veces. Tu carne no quiere orar. Olvídate que la carne no quiere orar. Venga conmigo a la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Habla de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, representación de la iglesia perpetua, que tenían sus arpas y copas. Hace muchos años aquí hicimos un culto que se llamaba así, arpas y copas. Era un culto de adoración y oración nada más. Se llamaba así, arpas y copas, adoración y oración nada más. Pero sacrificio en este pacto, orar es un sacrificio. ¿Por qué? Porque la carne nunca quiere. ¿Tú crees que tu cuerpo adánico, tu carne adánica, tu hombre adánico quiere orar? El hombre nuevo sí quiere orar. Por eso vas a obedecer a quien tú alimentes. Si tú estás alimentado espiritualmente, para ti doblar rodillas, abrir la boca es fácil. Pero si no estás alimentado espiritualmente, hermano, tu carne te va a hacer todas las marimañas para que tú nunca ores. Nunca. Por eso la oración es un sacrificio en este pacto. Hay que pagar el precio para tener tiempo de comunión con Dios. Hay que hacer agenda para Dios también. Porque la oración no solamente es el método para yo pedir y recibir. La oración es el método, la vía de tener comunión con Él. Si yo miro a Pedro David solamente para que Él sea quien me ayude y me supla y me cuide y me guarde, y no lo veo como mi amigo, cómo tú estás, hermano, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo va la empresa, entonces yo solamente soy un oportunista que busco lo de David, pero no me interesa saber nada de él. La oración es para conocerle, para entenderle y para obedecerle. La oración es para hablar con Él. ¿Cómo es posible que en el largo trecho de la vida tú no tengas tiempo para hablar con un compañero de viaje que viaja contigo hasta la eternidad? Si a ti te tocara un viajecito como el que tocó a Pablo, ¿cuántas horas de Francia aquí? 8 horitas más o menos de Francia aquí. Son casi 10, ¿verdad? Porque ustedes volaron a España primero y de España para acá. ¿Cómo es posible que tú con tu compañera que está ahí a tu lado, ustedes no hablen? En 10 horas, hermano, a menos que no se entiendan el mismo idioma, a menos que uno sea ruso y el otro sea chino, quizás sí no se hablen, pero si son hispanos, se van a hablar. Y si son dominicanos, se van a hablar. Y si son del Cibao, se van a hablar. Usted lo puede escribir. Entonces, ¿cómo es posible que tú, que caminas con Dios y que aspiras y esperas vivir la eternidad con Dios, no hablas con Él? No lo entiendo mucho, pero trata de explicármelo, a ver. ¿Por qué no hablas con Él? ¿Sabe por qué? Porque tu carne te gana la batalla. Si tú tienes la expectativa de caminar con Él en esta vida y en la eternidad, ejercítate para la piedad. La oración es un ejercicio espiritual.
pero es un sacrificio también. ¿O acaso tú crees que los que nos tiramos a las 4:30 de la mañana estamos muy contentos de soltar la colchita calientita en estos días de lluvia y tirarnos por ahí en un mueble, en un colchón, en una colcha a orar con los hermanos? No, pero nuestra vida espiritual revela que hay necesidad urgente en el trono de Dios que dice: alerta iglesia, alerta iglesia, alerta iglesia, oren más que nunca, busquen mi rostro más que nunca. Pero el hombre natural la oye y dice: que oren los hermanos. Si ellos pueden orar por mí, ¿para qué yo me voy a levantar? Déjame decirte que tú puedes ser sustituido en el servicio, pero tú no puedes ser sustituido en tu vida íntima con Dios. Nadie puede sustituirte. Y eso es único e irreemplazable. No se puede reemplazar. Si Pedro tuviera que moverse, y cojo a Pedro otra vez como ejemplo, y tiene que ir allá, otro siervo le va a sustituir ahí. Pero en su vida íntima con Dios nadie te puede sustituir. Tú eres único. Yo no puedo adorar por ti. Tú eres quien tiene que adorar. Ahora como cuerpo unimos todas nuestras adoraciones y hacemos una sola para Dios en el nombre de Jesús. Lo que se llama la adoración corporativa. Pero hay una adoración personal. ¿Estamos acá, iglesia? En el mismo libro de Apocalipsis, usted se va un poquito más adelante y vamos a ver en el capítulo 8, versículos 3 y 4. Esto es Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 3 y 4. Vamos a mirar rapidito. Para los que son tiernos, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Versículo 3 y versículo 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Los redimidos se le llaman santos también. O sea, no se sorprenda si yo un día lo saludo y le digo: ¿cómo está el santo? Usted es santo. No porque usted haya logrado la glorificación, sino porque ya Dios lo miró con ojos de misericordia. Estamos en la carne, en un cuerpo de carne, pero no militamos según la carne. La glorificación no se ha efectuado, pero ya para Dios somos posicionalmente santos por el Espíritu Santo. Aunque la glorificación no se ha efectuado, ya para Dios somos santos porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, en el versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Cómo subían las oraciones? Como el humo del incienso. Era una ofrenda agradable, era una ofrenda quemada, aromática, que subía en su presencia agradable, de grato olor, aromatizada. La única aroma que el Padre le agrada es el aroma que va con la sangre de su Hijo. Por eso que tus oraciones sean bajo el manto de Jesús con la guianza del Espíritu Santo. Para que el Padre diga: me gusta, huele a mi Hijo, tiene mi espíritu. Amén. El Padre no se va a agradar porque la oración sea más larga, o sea más corta, o sea más versada. Se va a agradar porque es muy sincera. Amén. O sea que no tiene que ver con tiene que ver con el corazón otra vez. Porque es un sacrificio espiritual. Un sacrificio espiritual. Y al ser espiritual, debe hacerse conforme, según y de acuerdo al Espíritu. Amén. Hechos capítulo 10. Amados, si la iglesia de Jesucristo está en la faz de la tierra, se la debe a un hombre que no era judío, pero era un hombre que creía en el Dios de Israel. Se llamaba Cornelio. Venga conmigo, Hechos capítulo 10. Hechos está más o menos en medio del Nuevo Testamento, para los que son tiernos y nuevos. Hechos capítulo 10 del 1 al 4. Dice, ya yo tengo mi Biblia, yo espero por usted. Si me dice amén, amén. Gloria a Dios. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Un centurión era un jefe de 100 hombres. Eso era un centurión. Un jefe de 100 hombres.
Era de una brigada de 100 hombres, era un alto rango. Oiga esto, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas, o sea, ayudaba a los pobres, ayudaba al pueblo, daba, era generoso. Y dice, y oraba a Dios unas de vez en cuando oraba. ¿Cuándo? Mire, ese es uno de los adverbios más incómodos de usar, siempre y nunca. Dice que Cornelio oraba, ¿cómo? No un día, oraba siempre. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga siempre? ¿Quiere la clave? ¿Quiere la clave? Búscalo siempre. Nada más no te acuerdes de Dios cuando se te está quemando la casa. Nada más no te acuerdes de Dios cuando no tiene trabajo. Búscalo siempre. En riqueza y en pobreza, en enfermedad y en salud. Búscalo siempre. Pero a mí me ministra mucho porque no sé si tienen aquí alguna idea de un militar de alto rango. ¿Usted ha visto algún general de cerca? Levánteme la mano. ¿Quién ha visto un general vestido de cerca así? Tú ahí. ¿Tú sabes lo que ver un tipo de este nivel doblando rodillas delante de Dios todos los días? Eso te dice a ti que detrás de ese uniforme había un corazón humilde. Había un corazón que decía, hay un Dios en el cielo, creador de los cielos y la tierra, digno de ser alabado, digno de ser consultado, digno de ser reverenciado. Esta ropa exterior no me hace más delante de Él. Soy un simple mortal, igual que los demás también. Y Cornelio oraba siempre. Eso me impactó en gran manera, porque grafiqué el papá de Walquire, porque el papá de Walquire era general de la policía. Y grafiqué un general haciendo ese acto de reverencia delante de Dios, con todas sus ramas, con todas sus insignias, con su kepi, todo ahí, delante de Dios, orando al Dios del cielo. Hermano, usted no sabe cómo los hombres terrenalmente hablando se glorían y se vanaglorian de los títulos. Cornelio era un general de brigada, era un centurión, que no era un cualquiera. Un centurión romano no era un cualquiera. Era un general de brigada, literal. Y dice que era piadoso con toda su casa, hacía mucha limosna y oraba a Dios siempre. Dice el versículo 3, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, esa es la hora novena a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, oiga lo que le dijo el ángel, Cornelio, verso 4. Él mirándole firmemente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Oiga, atemorizado. Y le dijo, tus oraciones, fíjate que aquí cambia el orden ahora. En el verso 2 dice que Dios hizo, que él hacía limosnas y oraba. Esto va a ser fuerte lo que voy a decir. A Dios le interesan más tus oraciones que tus limosnas. Con tus limosnas tú le quitas el hambre a un pobre y le pagas la luz a un pobre, pero con tus oraciones tú puedes trastornar una ciudad. Con tus oraciones tú puedes cambiar destinos eternos orando por ellos. Por eso los jóvenes no lo critiquen porque andan ahí haciendo y saltando. Ora por ellos porque criticándolo no lo va a cambiar. Si fuera así ya hubiesen cambiado hace tiempo, porque eso es lo que la gente hace, critica. Nosotros oramos por ellos, que el Señor los toque, que el Señor los salve, que el Señor se les revele. Y mire lo que dice aquí. El verso 4, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Cuál de las dos subió primero? ¿Las oraciones o las limosnas? Las oraciones. Porque las oraciones es uno de los sacrificios de este pacto. Por eso, hermano, mañana a las 4:30 yo te espero. Pero no yo. Te espera la cita con tu Señor. No soy yo tu Señor. También Él es mi Señor. Y Él también me espera a mí. Por eso me tira más temprano. Por eso algunos se quejan y piden perdón. Porque yo le mando mensajes a las 3:30 de la mañana. Pero vean que el pastor no duerme.
Amados, es porque hay una urgencia en mi espíritu. Yo hablaba con una sierva de esto y me decía, pastor, ¿por qué esta angustia? ¿Por qué este llanto, pastor? No lo entiendo. Dice, hermana, lo que pasa es que cuando uno ve y los otros no ven, uno se angustia. Uno se angustia. Porque uno quisiera como que la gente vea lo que uno ve, pero no ven. ¿Qué hay que hacer? Ore, siga orando y dígale al Señor que por favor tenga misericordia. Porque si uno sigue viendo, si uno sigue haciéndole como quien dice el coro a todo lo que uno ve, hermano, uno no va a tener vida. Yo no sé cómo hay gente que se pone a ver en Instagram o en Facebook que violaron a un niño allí, que mataron 4 allí, que robaron allí. Digo, ¿cómo tienen capacidad de hacer eso? De llenar su mente de todo lo malo, de toda la violencia, de todo lo dañino, de toda la farándula morbosa. ¿Cómo tienen esa capacidad de llenar su mente de basura? Cuando yo pudiera llenar mi mente de cosas buenas, valoradas, positivas. Invierta el tiempo bien. Pero hay gente que ese es su morbo. Los creyentes tenemos que invertirnos bien. Un tiempo de oración equivale a muchas horas de trabajo. Y a muchos dolores de cabeza menos. Si tú oraras más y pelearas menos, te estuviera mejor. No es peleando, hermano, no es con ejército ni con fuerza. Uno insiste y suelta, uno insiste y suelta. Uno insiste porque uno quiere que la gente despierte, pero hasta Dios dice, mira, si yo no lo despierto, por más que tú le digas, ellos no van a despertar. Haz tu trabajo y descansa. No se le puede hacer swing a todo lo que te lancen. Hay bola que hay que dejarla pasar. ¿Estamos acá? Bien, estamos avanzando, no se preocupe, estamos llegando ya más o menos. Vamos por el segundo, son 6, son 7. Otra manera de presentarle a Dios sacrificio en este culto, en este templo, es dar ofrendas materiales también. Pablo habló a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4:18. Vaya conmigo al Nuevo Testamento. Filipenses, para ahí después de los Gálatas. Usted va a encontrar los Filipenses. Los Efesios. ¿Ok? Filipenses 2:17. No, perdón, Filipenses 4:18. Estoy dando otro texto. Filipenses 4 es el mismo libro. Estoy dando otro texto, pero ese texto va. Filipenses 4:18. Oiga lo que dice Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable delante de Dios. Hermanos, Pablo está hablando de una ofrenda que recibió, de una dádiva que recibió, estando él preso. Cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, Pablo estaba en Roma preso. Y escribió esa carta desde la cárcel. Y Pablo le dice, yo recibí lo que ustedes me enviaron, tengo abundancia, estoy bien, estoy lleno. Recibí de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe por qué dice Pablo eso? ¿Está listo? Porque de las iglesias de Asia, la más pobre era la iglesia de Filipos. La iglesia que menos podía fue la iglesia que más ayudó. Entonces Dios le dice a Pablo, esta ofrenda yo hago memoria de ella y hago mención de ella porque fueron ofrendas sacrificiales. Amado, cuando tú tienes mucho para dar, tu ofrenda como que pasa para ti sin pena y sin gloria porque tú tienes mucho. Ahora, cuando tú no tienes y tú lo que tienes es poco y tú dices, bueno, yo quiero participar de la obra de Dios, quiero ayudar, pero no tengo mucho. Yo voy a repartirme aquí, voy a dividir y voy a dar 2 aquí y 3 allí. Pero voy a participar de la obra de Dios. Y Dios dice, este está dando en sacrificio. ¿Por qué en la Biblia se registra el testimonio de la viuda y los ricos? ¿Por qué se registra? Porque los sacerdotes tenían derecho a ver las ofrendas. Y Jesús vio la ofrenda y dice que los ricos echaban todo lo que les sobraba. Y la viuda echó todo lo que tenía. Y Jesús le dice, les aseguro que esta, matemáticamente
dio menos, pero en el mundo espiritual dio más. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, en lo natural ella lo que dio fue en 2 blancas, pero en lo espiritual dio todo lo que tenía. Y eso agradó a Dios. Porque a Dios no se agrada por el número, a Dios se agrada por el espíritu de las cosas. Entonces, podemos ofrecer en este pacto sacrificios también con nuestras ofrendas. Amados, todos somos tentados. Yo creo que aquí no hay nadie, y en la radio y la televisión, que no haya sido tentado a no diezmar. Al contrario, creo que un alto porcentaje ha comprado la oferta de no diezmar. Y lo hacen basado en que el diezmo es de la ley, que eso ya no es de la gracia, que esto, que lo otro, que los pastores se los roban. No lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque es un sacrificio sacar el diezmo también. Porque el mayor ídolo de este mundo es el dinero. Es el dinero. Si usted no lo ha estudiado, un día saque tiempo y busque en la Biblia. Jesús habló más del dinero que del infierno. Cuesta para mucha gente sacar 10 pesos y ponerlo en un sobre para la congregación. No para hacer un negocio con Dios. No, el diezmo no es un negocio con Dios. El diezmo es la honra, la mayordomía que Dios me dio. Dios es el dueño de todo y me dio a mí por mayordomo de todos sus bienes, y yo cuido ahora lo de Él. Y me pidió para honrar el pacto que traiga el 10% de mis ganancias al alfolí, para que haya alimento en su casa y para levantar un testimonio también. Por eso la iglesia no debe vender nada. La iglesia no debe hacer negocios. La iglesia no debe manipular a nadie para que dé. Yo le estoy enseñando. Si usted tiene corazón, aprende. Si no tiene corazón, siga por ahí y lo sigo amando. ¿Entendió eso de que es un sacrificio dar también? Cuesta muchas veces dar. Cuesta muchas veces sacar. Ustedes vieron la película Cristiano de la Secreta, ¿verdad? Cuando sacó 500 pesos, dijo: Señor, reprenda. Y después que sacó 10, dijo: gloria a Dios. Y tristemente eso ha empobrecido a mucha gente. No es desde el punto de vista económico solamente la pobreza. Es que hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Son miserablemente ricos. Otra ofrenda en este pacto, cuando usted se ofrece voluntariamente a servir a Dios. No porque alguien lo está enchinchando o le está empujando, sino que usted dice: yo entiendo que yo le debo todo a Dios. ¿Cómo yo me le voy a negar a Él? ¿Cómo yo voy a ponerle un pero a Él? No, yo le voy a servir. El servir a Dios es una honra, pero es un sacrificio también, porque hay que pagar un precio. Hay que ser más puntual, hay que prepararse espiritualmente, hay que estar dispuesto en medio de la dificultad a decir: bueno, yo tengo muchas cosas, sí es verdad, pero mi Dios es digno de que yo le dé mi mejor ofrenda. Me lavo la cara, me enjuago bien la boca, me baño bien, me peino bien, me pongo la mejor ropita y a servir a mi Señor. Para nosotros, haber alcanzado la revelación del perdón de Jesucristo, pura gracia, la predicación es un sacrificio en este pacto. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, los obreros pocos. Lo que más hay es necesidad de Dios en este tiempo. El mundo necesita ver la iglesia de Jesucristo manifestando el evangelio a las calles, a las escuelas, a los hospitales, a las cárceles. El mundo espera ver una iglesia como fue la iglesia primera, que trastornaba ciudades. Pablo y Silas trastornaban ciudades, 2 hombres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas una iglesia? Nadie dijo amén. No hay mucha esperanza, pero si se levantaran 2 por lo menos y dijeran: sí, 2 podemos hacerlo. Tú puedes ser el instrumento de Dios para tu comunidad. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién puede negar que Dios tiene una obra para ti reservada? Nadie. ¿Cómo yo lo sé? Porque Dios, si te hubiese querido salvar solamente, te salva y te lleva. ¿Te dejó en la tierra? Sí, ¿por qué? Porque tiene propósito contigo.
¿Cuándo lo cumplirá? Cuando sea su tiempo, cuando tú madures, cuando tú tengas conocimiento de causa y ya puedas representar su nombre. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice a los corintios: yo me he atrevido a confrontarlos para que ustedes sean una iglesia agradable. Yo me he atrevido a corregirlos para que ustedes agraden a Dios. Y Pablo declara: para que yo sea hallado un ministro fiel de Jesucristo, que no les engañé, que no les hablé la mentira, que no los llevé por un camino de entretenimiento. Tristemente la iglesia ha cambiado la edificación por el entretenimiento. A la gente le gusta el culto si le apela, no porque lo edifica. Pero yo nunca he visto un doctor poner un tratamiento a un médico, a un paciente, porque al paciente le gusta. El doctor pone tratamiento conforme de acuerdo a la necesidad y a la precisión que tiene ese medicamento para sanar la enfermedad. ¿O acaso los doctores no saben cuando dicen 6 ampollas de complejo B? ¿Tú crees que ellos no saben? Pregúntele a ellos si se la quieren poner para que usted vea. Ellos saben que una ampolla de complejo B intraglúteos pica, hermano, y deja un moratón aquí atrás. Pero ellos saben la eficacia, que a la segunda inyección ya tú tienes color y tienes vida. Por eso el que es ministro del evangelio no debe congraciarse con agradar al pueblo, sino con edificar al pueblo. Si usted vino aquí para que lo agradaran, hermano, en Bonao hay 100 y pico de iglesias, busque otra iglesia, porque esta iglesia no es para agradar gente. Esta iglesia es para edificar un pueblo. El que quiere edificación, bienvenido es. El que quiere entretenimiento, busca un circo. Esto es una casa espiritual. ¿Entiende? No todo el mundo quiere que le digan las cosas que no están bien. Pablo le dice a los corintios: yo los tuve que corregir, los tuve que confrontar. Si usted sale la carta entera, Pablo le llamó carnales, le llamó niños, le dijo de todo a los corintios. Pero al final le dice: ¿por qué le tuve que decir esto? Porque ustedes eran niños, pero yo lo que persigo es esto. ¿Por qué Pablo también le dice a los romanos lo mismo? Y le habló de la mente depravada, las consecuencias del pecado, todo lo que el hombre tiene que pagar por su desobediencia. Porque al final lo que Pablo perseguía no era entretener a la iglesia, sino edificarla. Y Pablo decía: yo no persigo otra cosa sino edificar la iglesia y presentar la iglesia como una iglesia edificada. Una iglesia que sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Creo que estamos ya en la recta final. Usted seguro ha ido entendiendo un poquito. Sí, estamos en la recta final ya. Finalmente, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego, a la misma iglesia de Roma, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga, Pablo le está haciendo un ruego a la iglesia, que presentar vuestros cuerpos. Vamos a ver si alguien conecta la palabra de hoy con la palabra cuerpo. Os ruego que presentéis vuestros, templos. Hay que estar despierto para poder conectar bien muchas veces. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del templo como cuerpo. Ahora yo le cambio la palabra cuerpo y le pongo la palabra templo. Y le digo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros templos en sacrificio vivo. ¿Y quién es el templo? ¿Y quién ofrece el sacrificio? ¿Es un macho cabrío? ¿Es una oveja? ¿Es una tórtola? ¿Son cereales? No. Dice Pablo: santo, agradable a Dios, como un culto racional, entendido. Yo sé lo que estoy haciendo. En esta casa, en 28 años que tiene, va a tener ahora en agosto,
Nunca se ha cantado el coro, yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se supone que si usted vino a la iglesia, usted sabe a lo que vino. Yo no tengo que recordártelo. Tú tienes que tener un culto racional. Pero la doble racionalidad es que yo debo saber primero que mi culto es individual y también es corporativo. Mi culto individual es el culto que yo le ofrezco a Dios yo solo, en mi habitación, en mi baño, en mi terraza o en mi carro. Yo presento mi ofrenda al Señor personal, por mi vida, por mi familia, por la iglesia, por todo. Pero cuando me reúno con los hermanos, ahora es la ofrenda corporativa, la ofrenda de cuerpo, donde todos queremos marchar al mismo paso. Hermanos, si leyéramos un poquito sobre cómo se movía el arca en Israel, uno entendería cómo Dios ve la iglesia. Para mover el arca en Israel tenía que ser 4 levitas que fueran al mismo paso los 4. Tenía que ser de la misma estatura. Tú no podías poner un hombre de 6 pies con un hombre de 5'5", porque el arca iba a estar así. Tenía que ser hombres de la misma estatura y que marcharan al mismo paso, al mismo ritmo, para que el arca, que es la presencia de Dios, no estuviera discordante, no estuviera desalineada. Por eso nosotros procuramos andar en el mismo espíritu. Procuramos todos sentir la misma cosa. Es difícil, pero nada es imposible para Dios. Aquí somos más de 400 personas ahora, quién sabe si más, pero 120 se reunieron en el aposento alto y estaban expectantes a una promesa que Jesús dijo. Jesús dijo en Hechos 1:8 que recibirían poder cuando viniera sobre la iglesia, sobre la eclesía. Ese es el segundo punto, no se va a hablar hoy. El Espíritu Santo. Y se reunieron los 120. Y dice la Biblia que estaban sentados. No estaban parados. Ni estaban tampoco hablando. Estaban todos unánimes orando. Sentados ahí orando. Y de repente apareció como un viento recio. Un viento que llenó la casa. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y empezaron todos a salir a las calles a hablar en diferentes idiomas. La glosolalia, dice la Biblia. Hablaban diferentes idiomas. ¿No eran lenguas celestiales? ¿Por qué no eran celestiales? Porque la gente le entendía. Habían partos, medos y elamitas por ahí. Y ellos entendían. No eran lenguas celestiales. Eran lenguas naturales. Pero era un milagro lo que estaba pasando ahí. Porque todos oían la misma predicación en diferentes idiomas. Dios lo hizo con 120. Y si Él lo hizo con 120, lo puede hacer con 500 también. Oh, gloria a Dios. Él lo puede hacer. Yo creo que sí. Y si no lo logra con los 500, que lo logre por lo menos con los 120. Con los 120 nos encargamos de bonar y todo lo que venga también. Dios no necesita muchos para salvar. Él puede salvar con muchos o con pocos también. Pero como Él es bueno y generoso, quiere que todos sus hijos participen de la celebración. Para que nadie se quede mirando a los que hicieron que el equipo ganara. El que hace que el equipo gane es el mismo Señor. Porque puede el querer como el hacer. Nosotros resistimos la obediencia y obstaculizamos el propósito. Pero Dios va a buscar a otro que lo haga entonces. Yo no quiero que Dios busque a otro. Yo quiero que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.